Hola, yo te venía a comentar la abundancia de nuestro Dios, porque ponemos a la lucha está en este momento, a la lucha que Dios nos permite estar hablando un poquito. Amén. Quiero agradecer primeramente a Dios por permitirme a la lucha poder hacer todo, a la lucha esto que estamos haciendo, a la lucha, los videos. A uno quizás te preguntarán a la lucha por qué los últimos videos no son visibles. Amén. Bueno, hemos decidido que sea audio, amén. Pero bueno, ya muy pronto, aleluya, si Dios nos bendice, queremos, aleluya, compararlo a lo más, con más tecnología, a ver si podemos llegar a lograr, aleluya, a tener una buena cámara, algo bueno, aleluya, para que podamos, aleluya, llevar el mensaje de Dios, lo más importante de nuestra vida es llevar la palabra de Dios donde vamos, amén. Como siempre decimos, aleluya, en estos videos que hacemos no es para ser vistos ni para que nos conozcan, sino queremos, aleluya, predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje de nuestro Señor Jesús, aquel que dijo y hacer discípulos, llevando, aleluya, el mensaje de la palabra de Dios a diferentes lugares del mundo. Amén, donde sabemos, aleluya, que a través de este medio, aleluya, la palabra de Dios llega a todas partes. Amén. Queremos, aleluya, decirle gracias a aquellos que nos apoyan en este canal, a aquellos, aleluya, que día tras día quizás ven nuestro video, aleluya, quizás como decir, quizás dije, o si no dije, digo, aleluya. Quizás no tenemos muchos suscriptores, como, aleluya, algunos, aleluya, a uno, aleluya, que por ahí tenemos crítica, aleluya, que había un niño, aleluya, que hacía videos que tenía, aleluya, una discapacidad diferente, aleluya. Nuestra idea no es eso, aleluya. Si logramos, aleluya, gloria a Dios, amén. Si, aleluya, Dios nos bendice, aleluya, y logramos, aleluya, superar, aleluya, los suscriptores, no de Dios, amén. Pero esa no es nuestra idea, esa no es mi idea. Esa, aleluya, mi idea es llevar el mensaje de Dios a todo el mundo, llegar, aleluya, la palabra de Dios, aleluya, donde muchas veces no llega, aleluya, el mensaje de Dios. Amén. Así que mi mente, mi idea, aleluya, es predicar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, si Dios nos bendice, nos acacha de su gracia, de su misericordia, y logramos, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios también, aleluya.
pero queremos, aleluya, servir a nuestro Señor Jesús, aquel que nos dio la vida, que, aleluya, que no, aleluya, nos ha dado vida, no ha dado salud, aleluya, aquel, aleluya, que no ha, aleluya, entendido su mano, aleluya, y hoy estamos en este lugar, en esta hora, para hablarte de Dios. Amén. Así que bueno, que Dios te bendiga y gracias a nuestros hermanos, amigos que nos apoyan, aleluya, día tras día escuchando la palabra de Dios, el mensaje, y muy pronto estaremos nuevamente, aleluya, haciendo un video más para que este mensaje llegue, aleluya, a muchos lugares. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Amén. Jesús es la luz, aleluya, la salida para tu problema. Aleluya, este mundo que vive en oscuridad, que vive en tinieblas, que vive, aleluya, aleluya, por tus pecados, aleluya, pero aleluya, hoy yo, Jesús tiene su mano y te dice, yo soy la luz, no temas, aleluya, vení a mí, aleluya, aquellos que están cansados, aquellos que tienen muchos problemas, Él te invita hoy a descansar, aleluya, de ella seguir, aleluya, como lo estamos haciendo, así como yo lo hago, aleluya, como, aleluya, Él me salvó, me dio vida, me hizo caminar, me hizo andar, aleluya, y hoy, aleluya, estoy aquí hablando del poder de Dios, aleluya, para los médicos no tenía que estar vivo, aleluya, tenía que estar quizás muerto o en una silla de ruedas, pero aquí estoy, aleluya, alabando y glorificando el nombre del Señor, aleluya. Como nos alabarle si Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida, si Él nos ha dado vida, nos ha dado salud, como no servirle. Amén. Así que amigo, amiga, que Dios mucho te bendiga y acordate, Jesús te ama. Jesús te ama, aleluya, Jesús te ama. Y quiere, aleluya, hacer grandes cosas contigo. Él tiene un llamado para tu vida. Aleluya. Él no ve, aleluya, tu condición. Él no ve, aleluya, tu capacidad o tu inteligencia. A Él no le importa eso, a Él lo que le importa un corazón, aleluya, humillado, aleluya, humilde, aleluya, para que Él pueda hacer de ti, usarte para su gloria, aleluya. Amigo, amiga, que Dios mucho te bendiga. Y gracias por ayudarnos, gracias, aleluya, por el apoyo que nos da día tras día, aleluya. Quizá a uno no le gusta, aleluya, nuestro video, otro sí, otro no, pero no importa, vamos a seguir, aleluya, siguiendo a aquel que nos llamó, aquel que un día dio su vida por nosotros. Que Dios mucho te bendiga y será hasta la próxima
y suscríbete a nuestro canal.